Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les habla Arturo López Levy desde Denver, Colorado. Este viernes en la tarde se mueve en sustitución de Francisco González Aruca. Edmundo García, el titular de este programa, estará de nuevo con ustedes el próximo lunes. Es un gran placer estar con ustedes y quisiera empezar por compartir algunos temas que quedaron pendientes cuando conversé con ustedes el pasado viernes. Alguna referencia quisiera hacer a la audiencia congresional que hubo en un subcomité del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en el que el senador Menéndez y el senador Rubio interrogaron a la secretaria adjunta Roberta Jacobson y a varios disidentes desde Cuba y desde Washington al becario de la Fundación de Promoción para la Democracia, se llama la National Endowment for Democracy. Es el exdisidente prisionero de la primavera del 2003, Normando Hernández. En cuanto a lo que se refiere al interrogatorio o a la discusión con la secretaria Jacobson, es importante aquí resaltar algo que el sitio web y diario de Hill, o sea, La Colina, que se dedica a seguir los temas de las discusiones en el Capitolio, en el Congreso, ha apuntado, y es que por mucho que tanto el senador Rubio como el senador Menéndez trataron de presionar a la secretaria Jacobson, ella dejó bien claro que no iba a haber un cambio de política por parte de la administración Obama en cuanto a las medidas adoptadas en abril del 2009 que permitían los viajes ilimitados y envío de remesas para la comunidad cubanoamericana, y tampoco a las medidas de promover el llamado contacto pueblo a pueblo de enero del 2011, cuando se establecieron varias categorías de licencia general y alguna de licencia específica para viajes de propósito educacional, religioso, humanitario, como excepciones, como licencias dentro del contexto del embargo. Todas estas medidas han sido aprobadas desde la perspectiva de la autoridad presidencial, que desde el mismo momento en que incluso la ley Helms-Burton fue firmada por el entonces presidente William Jefferson Clinton, quedó bien claro en la opinión que él estableció que nada en esa ley dificultaba o podía interpretarse como restringiendo la autoridad presidencial para promover el interés nacional norteamericano y lo que el presidente dijo, la promoción de la democracia en Cuba. O sea, es una autoridad presidencial que incluso puede ser llevada a un cuestionamiento mucho más general, puesto que el Congreso tiene limitadas capacidades, limitadas autoridades en cuanto a la política exterior. Algunas ni siquiera las usa como debería ser, que es el hecho de la cuestión de declarar la guerra, y también lo que se llama la cláusula de consejo y consentimiento, que el Congreso básicamente da consejos y apoya determinadas nominaciones presidenciales en el área de política exterior. No solo el consentimiento se da no solo en el área de política exterior, el consentimiento implica también, por ejemplo, la aprobación congresional de nominaciones judiciales y algunos otros cargos, pero está claro que la función de la gestión e implementación de la política exterior norteamericana cae en la rama ejecutiva, e incluso un expresidente como el presidente Carter ha dicho que la ley Helms-Burton limita en alguna medida funciones constitucionales que corresponden al presidente. El presidente Carter sabe de esto, puesto que él tuvo una discusión con algunos senadores, incluyendo el propio senador de Arizona, Barry Goldwater, cuando él decidió establecer relaciones diplomáticas con China y retirar las relaciones que tenía Estados Unidos con Taiwán, puesto que hasta ese momento Estados Unidos reconocía
a el gobierno de Taipei como el legítimo gobierno de China. El presidente Carter básicamente hizo esto, y el senador Goldwater y otros senadores republicanos, incluido el propio Jesse Helms, que siempre tenemos que recordarlo por su vínculo con todos los regímenes más antidemocráticos, incluso su oposición a las sanciones contra Sudáfrica, y la defensa de la legislación segregacionista hasta el último momento. Pues bueno, el presidente Carter dijo que él había hecho esto bajo la autoridad presidencial que él tenía en política exterior, que le permitía establecer y determinar por sí mismo. Ni siquiera para eso no tendría que buscar la aprobación congresional, establecer unilateralmente relaciones diplomáticas con aquellos países que él quisiera. Obviamente eso complicaría las cosas. No estoy diciendo que sea la forma óptima de acabar con la ley Helms-Burton, pero vamos a poner los puntos donde van. La autoridad fundamental de política exterior reside en el presidente, y si él quisiera hacerlo, por ejemplo, en el tema de Cuba, tendría que quedar hacia el Congreso la posibilidad de llevar eso a un reto en la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué digo todo esto? Porque hubo esta audiencia en el Congreso. Generalmente el contexto en el que se da todo esto es bajo esa perspectiva de una ley y de la defensa del embargo, que no tiene que ver, según hasta las propias organizaciones de derechos humanos más importantes como Human Rights Watch y Amnesty International, y también incluso Freedom House, en el caso especial de la prohibición de viajar, que se dice que esta ley no tiene nada que ver con la promoción de los derechos humanos en Cuba. Se dice que el embargo no es una política de derechos humanos, lo dice las Naciones Unidas, pero basado en la existencia de la ley Helms-Burton, estos senadores convocaron esta audiencia sobre cómo se está aplicando esa ley y qué es lo que se está haciendo. Algo que quedó bien claro, como decía antes, que la secretaria reaccionó con cordialidad, con gentileza ante los cuestionamientos de los senadores, como corresponde, puesto que debe siempre procurarse una relación cordial entre las diferentes ramas del gobierno. Sin embargo, dejó la secretaria bien claro que aquí, mientras Obama esté en la presidencia, no va a haber marcha atrás con relación a esas políticas. Y eso yo creo que es importante, puesto que estamos en una campaña electoral y sabemos ya lo que dice cada cual. El gobernador Romney ha dicho ya que quienes van a ser sus principales consejeros en el tema cubano son justamente aquellos que quieren revertir esos pasos dados por el presidente Obama. Serían los congresistas republicanos del sur de la Florida, la congresista Eliana Ross-Lehtinen y los congresistas Mario Díaz Balart y David Rivera. Serían aquellos que él toma, de los cuales miraría. Y ha criticado también las medidas tomadas por el presidente con relación a Cuba, en el caso de las medidas de abril de 2009, que permiten el viaje ilimitado a la isla, y también ha criticado las medidas de contacto pueblo a pueblo que fueron aprobadas en abril del 2011. En este sentido, ya cubierta el tema del intercambio con la secretaria adjunta de Estado, Roberta Jacobson, que por cierto, de una manera manipuladora de la posición que tiene a favor senatorial, que le permite usar la idea de debate ilimitado, el senador Rubio se había opuesto a la aprobación de la secretaria Jacobson, no por nada personal. No hubo nada que pudiese argumentarse ni antes ni después en contra de la secretaria Jacobson, pero el senador Rubio usó las posibilidades de filibusterismo que tenía y bloqueó durante bastante tiempo la designación de la secretaria de Estado Jacobson. Bueno, después de eso pasó una discusión con el señor Normando Hernández, que es el becario de la Fundación Nacional para la Democracia. Es muy curioso que
la composición de este panel fue una composición en la cual nadie entró a cuestionar los supuestos y premisas de las cuales partía la explicación del señor Hernández. Y yo creo que es lamentable, puesto que esto se conecta con otras cosas que han estado pasando en la proyección política de los políticos cubanoamericanos. En la definición del señor Hernández, él habló de lo que él llamaba la verdadera, fíjense qué interesante adjetivo, la verdadera y emergente sociedad civil cubana. Entonces, cuando relató quiénes son los miembros de la verdadera, según él, sociedad civil cubana, los miembros de las organizaciones, miembros de esas, son las instituciones que abiertamente y en posición hostil y confrontacional actúan en relación al gobierno cubano y que tienen una agenda más o menos alineada con las propuestas de la subversión desde el exterior, por llamarlo de algún nombre, y que coordinan de este tipo de cosas con la política y los gestores de la política de la Helms-Burton. El señor Hernández definió, digo, eran los blogueros independientes. Nótese también otro adjetivo aquí que siempre es muy polémico: personas que emiten críticas muy duras al gobierno cubano y a la vez critican la política de embargo. Yo podría mencionar alguna. Hay una muchacha que creo que el apellido creo que es Díaz, se llama Elaine Díaz, que tienen que escribió incluso un artículo que se llama Bloguera y Punto, contestando a un escrito de Reinaldo Escobar y otro del profesor de la Universidad de la ciudad de Nueva York, Ted Jenkins, que dijo bloguera y punto, y que dice, ella tiene una posición, por ejemplo, muy crítica hacia el embargo norteamericano, hacia la política basada en la Helms-Burton, y a la vez ha criticado la falta de acceso a Internet, la falta de determinados derechos en Cuba. Bueno, ella no caería dentro de la condición independiente según estas categorías, puesto que para ellos lo independiente sería aquello que obtiene acceso a Internet a partir de cuestionar al gobierno cubano y no tener acceso a Internet a través de las instituciones del gobierno cubano. Este sería un grupo. El otro grupo sería la oposición política. Y así son dos o tres intelectuales que se proclaman en oposición abierta al gobierno. O sea, este es un concepto muy estrecho de sociedad civil que yo creo que ningún estudioso serio de la sociedad civil la aceptaría. Estaríamos hablando de que reduciríamos toda la sociedad civil, todo incluso a la gama de organizaciones independientes del Estado en Cuba, a básicamente aquellos que conforman la sociedad política opositora. En cualquier concepto de estudio de la sociedad civil, obviamente, estos grupos, digamos, como los blogueros, llamados blogueros independientes, yo los llamaría con más exactitud, blogueros con proyección opositora, o blogueros con proyección opositora alineados a la agenda de la Helms-Burton, cualquiera de esas variantes. Yo creo que ellos, el hecho de que son cubanos que viven en la isla, que no forman parte del aparato estatal, los hace parte de la sociedad civil, pero en ningún momento los convierte en la sociedad civil. Un lugar, algo que una de las miembros de una organización de la que formo parte, CAFE, Cuban Americans for Engagement, Romy Aranguiz, escribió un artículo que se publicó en el sitio de Chicago, que creo que se llama La Iglesia Católica, un canto a la esperanza, y refiriéndose a un grupo específico, Estado de SAC, me parece que es al que se refiere, y dice, 2 docenas de personas reunidas en una casa en Miramar no constituyen la sociedad civil. La sociedad civil, la iglesia es una parte, la iglesia católica, por ejemplo, es una parte importante de la sociedad civil. Las iglesias protestantes son una parte de la sociedad civil. La comunidad hebrea es parte importante de la sociedad civil. La asociación colombófila, la sociedad filatélica, todas esas organizaciones forman parte en cualquier concepto de la sociedad civil, incluso aquel que establece una relación de separación casi absoluta con el Estado, que no es lo más típico en los estudios sobre sociedad civil, que estudiosos como Margaret Crahan, Ariel Armory, que es un profesor de la Universidad de Miami, cuando han estudiado la sociedad civil cubana, proponen conceptos más difusos. Es interesante que
a partir de esa premisa se construye toda la audiencia. Y es un concepto extremadamente pobre, extremadamente estrecho, muy difícil de convencer y que no se ha presentado en ningún evento científico ni de ciencias sociales ni de ciencias políticas serio, pero en virtud de que se conviene a la agenda de oposición y promoción de cambio de régimen desde el exterior de la ley Helms-Burton, se le da esa tribuna, ese podio dentro del Congreso, y a partir de allí se empieza a definir estas cosas así. La intervención de la disidente Saramata Fonseca fue muy breve. No creo que haya mucho que aportar allí, pero el que quiera, yo creo que está una de las cosas buenas que tiene el Congreso norteamericano es que uno puede ir después y ver las audiencias y las puede leer, así que la audiencia, si quiere, los estimados oyentes pueden ir y verlo. Un caso especial fue el caso de Jorge Luis García Pérez Antúnez, que testificó en el Congreso y básicamente lo que abogó fue por la derogación de esas medidas. Digo que los viajes culturales, los viajes académicos, los viajes otorgados por la administración, básicamente no iban a lograr los cambios que se producen, y yo creo que en esto tiene razón. Yo creo que quien espere promover un cambio de régimen con ese tipo de actividades, yo creo que no lo va a lograr. Lo que es innegable es que todo ese tipo de actividades aumentan la pluralidad de ideas con que se discute en Cuba, aumentan la apertura de Cuba al exterior, los intercambios, y se hacen cosas que son mejores para los intereses nacionales norteamericanos y los intereses nacionales cubanos. Al final del hearing, o al final de la audiencia, el senador Menéndez se dirigió, y es con esto que quiero un poco llamar la atención a que había presente miembros de la Oficina de Intereses de Cuba en Washington, y lanzó una advertencia que él iba a seguir con detalle cualquier cosa que pasara a los testificantes desde Cuba en la audiencia. A partir de ahí yo creo que se han generado algunos desarrollos. Tengo entendido que el señor Antúnez fue arrestado, no sé muy bien los motivos, creo que al final ha sido liberado. Yo los detalles de cada una de estas cosas no las conozco en totalidad, puesto que del lado cubano a veces hay bastante, digamos, la respuesta es bastante lacónica y sería bueno saber más, pero lo que quiero llamar la atención es que estamos en un año electoral y sería bueno que las fuerzas que estamos a favor de un cambio de política hacia Cuba no dejemos que otro domine la agenda, no dejemos que el senador Menéndez ni el senador Rubio ni otros a través de provocaciones puedan manejar la agenda y crear las condiciones para que algo que empeore las relaciones entre Cuba y Estados Unidos pueda pasar, amparado en la importancia que tiene el estado de la Florida en esta coyuntura electoral. Y es algo que yo creo que está viniendo y que hay que estar alerta, y que lo que hay que hacer es generar iniciativas que dominen la agenda de modo tal que estos sectores no puedan salirse con la suya y, como una palabra que a mí me gusta usar mucho, aguar la fiesta de los progresos que se han producido bajo la administración del presidente Obama, y que incluso no tengo ninguna duda que podrían ampliarse en caso de que el presidente fuera reelecto. Bueno, Michael, creo que este es un momento bueno para llegar a la pausa comercial, así que adelante. Bueno, saludos, estimados oyentes, le habla Arturo López Levy de Denver, Colorado, este viernes 15 de junio, otra vez en el programa La Tarde se Mueve, en sustitución de Francisco González Aruca. Edmundo García, el titular del programa, estará de vuelta el próximo lunes. Bueno, les estaba hablando de la audiencia que tuvo lugar la semana pasada en el Congreso, en el subcomité, en uno de los subcomités del Comité de Relaciones Exteriores, y en el cual el senador Rubio, el senador, bajo el liderazgo del senador Menéndez, fue la audiencia. Se discutieron temas sobre la política de Estados Unidos hacia Cuba, y se invitó a la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson y a varios de opositores políticos cubanos. Para terminar con ese tema, quiero dejar bien claro
mi posición al respecto. Yo he comentado lo que me parece es una opinión lamentable y bochornosa en el caso del opositor político José Luis García Pérez Antúnez, en cuanto a promover el aumento de sanciones que su propio pueblo. Human Rights Watch ha considerado el empleo y las medidas contra la familia cubana que se adoptaron en la época de Bush como violaciones de derechos humanos en sí mismas, y a mí me parece que eso es bochornoso y lamentable. Dicho esto, yo quiero dejar bien claro, y en esto es mi opinión, y esto, Edmundo García, por ejemplo, que es el titular del programa, siempre tendrá el derecho de decirle a él. Yo creo que dos cosas. Primero, que cuando alguien me dice que alguien fue detenido en Cuba, yo siempre creo que hay que escuchar lo que dice el que fue detenido y lo que dice el que lo detuvo, con lo cual he dicho que hay que escuchar también las razones de aquellos que lo detuvieron. Y segundo, que para mí sí está claro, y esa es mi posición, que nadie debe ser arrestado por dar una opinión política, ya sea por computadora, por teléfono, públicamente, de la manera que quiera. Nadie debería ser arrestado por eso. Yo no sé si ese fue el caso, por lo cual dejo ahí claro dicho lo que yo creo que pasó y lo que son mis posiciones. Voy a hablar ahora de otro tema que es también interesante en este momento que estamos aquí. Esta es una semana muy interesante en la historia norteamericana. El 17 de junio se conmemora el aniversario 40 de la captura de un grupo de ladrones o intrusos en el edificio de Watergate, donde estaba el cuartel general del Partido Demócrata para las elecciones del año 72. El escándalo costó la renuncia del presidente Richard Milhouse Nixon, una figura cuyo liderazgo, con sus grandes errores, abusos e ilegalidades, así como logros en la política exterior, mayormente la apertura de relaciones o la apertura de una nueva política hacia China, marcan la historia moderna de Estados Unidos y de su partido, el republicano. Sobre el escándalo de Watergate, bueno, yo creo que de eso a lo mejor nuevas generaciones no lo conocen tanto, pero yo creo que en general es un hito en la historia de los Estados Unidos. Hay un gran libro sobre este tema que jugó un papel importantísimo en cuanto a la prensa, como eso se le llama el cuarto poder, se llama Todos los hombres del presidente. Fue escrito por dos grandes periodistas del periódico The Washington Post. Se trata de Bob Woodward y Carl Bernstein, y el libro permite conocer en detalles las actividades de chantaje, de robo, de trucos sucios empleados por la maquinaria del Partido Republicano entonces contra el Partido Demócrata. Hay que recordar que esta política era el contexto en que el escándalo de Watergate ocurre, esta intromisión en el lugar donde estaba el cuartel general demócrata. Ocurrió incluso cuando Nixon tenía ventaja importante en las elecciones contra cualquier posible candidato demócrata. Las encuestas le daban ventaja, él tenía el poder del incumbente, tenía todo eso, y sin embargo Richard Nixon y los estrategas del Partido Republicano entraron en todo tipo de ilegalidades. Pusieron micrófonos, violaron la privacidad de muchos de los otros candidatos, hicieron actividades desestabilizadoras contra las candidaturas de sus oponentes. Esto es importante recordarlo, puesto que estamos hoy, por ejemplo, en el propio estado de la Florida, hay todo un esfuerzo por purgar las listas de votantes en ese estado tan importante de minorías y de grupos que podrían votar mayoritariamente a favor del Partido Demócrata. O sea, la idea de una restricción o la idea de jugar limpio, la idea de mantener una conducta digamos civilizada, cordial, apropiada,
en una elección como la que tenemos hoy o como la que había en el año 72, en varias ocasiones ha sido desperdiciado o ha habido actitudes desviadas de esas conductas por parte de la maquinaria electoral republicana. Yo voy a poner un ejemplo porque siempre me gusta recordarlo. La ex secretaria de Estado, Madeleine Albright, ha contado en sus memorias cómo ella inicia su labor política dentro de la campaña electoral de Edmund Muskie, que era uno de los senadores demócratas que estaban aspirando a la presidencia en 1972. Bueno, ella cuenta una historia que es de horror y misterio. El grupo de Nixon infiltró la candidatura de Muskie y empezaron a sabotear las actividades que la candidatura trataba de hacer. Por ejemplo, si había una actividad de recogida de fondos, ellos a través de infiltrados enviaban invitaciones a miles de personas que no estaban ni invitadas a esa recogida de fondos ni a esa reunión. Y, por ejemplo, en un evento en Washington, en un hotel, invitaron a todos los embajadores del África para que fueran a esa actividad y a que pedían pizza para que no era necesaria. Eran actividades de todo tipo, con tal de sabotear y hacer difícil, sin ningún tipo de respeto por las reglas ni por las leyes. En eso estaba metido el Partido Republicano, que ya en esa época no empezaba a tener proyecciones muy distintas a lo que podemos decir un partido con la decencia. No vamos a hablar, estoy hablando de casos que empezaban con Nixon. Ahora parece que eso fuera una cosa mucho más generalizada. Las grabaciones de las conversaciones de Nixon en la Casa Blanca demuestran que las cosas fueron peor de lo que se supo entonces o de lo que cuentan Bernstein y Woodward en Todos los hombres del presidente. El espionaje y el chantaje contra sus enemigos, el intento de usar la autoridad de impuestos, el IRS, para intimidar a las personas que podían tener relaciones con sus oponentes. Básicamente todo eso ha salido en los tapes, incluido proyecciones claramente antisemitas, antijudías de el líder del Partido Republicano, el presidente Nixon, en aquel momento. A pesar incluso de que tenía un secretario de Estado que es un judío, que era Henry Kissinger, su asesor de seguridad nacional, el presidente Nixon se refería con formas muy peyorativas, muy despectivas en relación al pueblo hebreo, a judío. Como ha dicho Carl Bernstein, la pregunta que se formulaba en la Casa Blanca no era de qué manera hacer algo legalmente, sino de qué manera se podría doblegar a los que se oponían a la maquinaria republicana de entonces, no importa de qué forma. Esto yo creo que es muy interesante porque hay que recordar el impacto que tuvo aquello. Fue la primera vez que un presidente de los Estados Unidos tuvo que renunciar ante la amenaza de impeachment, que eso se diría en español como impugnación, en la cual el presidente básicamente sería forzado a renunciar por conductas ilegales. 48 personas fueron a la cárcel por los delitos y violaciones del Estado de Derecho cometidos por ese equipo que funcionaba muy cercano a la Casa Blanca. Los cubanos debemos también recordar un poco la participación de grupos de derecha cubanoamericanos en el escándalo, y esta mezcla de lo peor de la política norteamericana con lo más delincuencial de la derecha anticomunista cubana, que en ningún momento ha vacilado en violar las propias leyes de esta gran nación que lo ha acogido y les ha dado refugio y les ha dado todas las posibilidades. Yo creo que es una ingratitud muy grande que después que Estados Unidos, con todas sus libertades y beneficios, este bastión de la esperanza, le abre las puertas a alguien que después esa persona se dedique a violar las leyes norteamericanas de una manera tan ofensiva y tan bárbara como fue
el caso de las intromisiones en el cuartel general demócrata y las violaciones del Estado de Derecho cometidas por estos grupos. Esto no es nuevo, y también yo digo, cuando ocurren cosas como los incidentes que ocurrieron con Airline Broker, en la cual se ha demostrado que hubo una intencionalidad en la actividad, todavía no se sabe quiénes son, pero yo creo que el FBI confiamos que está haciendo los mayores esfuerzos por detectar quiénes fueron los que violaron de esa manera las leyes de este país y agrediendo un negocio legal en la ciudad de Miami, que está regida bajo la Constitución norteamericana, le guste o no le guste a algunos grupos. Ese contexto siempre es importante entenderlo, puesto que ha habido una derecha que ha puesto un pie en la legalidad, apoyando a senadores, apoyando a representantes, y otro pie en la ilegalidad y en las actividades de la peor calaña, ilegalidades, terrorismo, actividades violatorias de la ley de neutralidad y cosas de este tipo. Entonces, en ese sentido, estamos como grupos que se parecen cada día más, o sectores que se parecen un poco a esos grupos terroristas del Medio Oriente, como Hezbollah, que tiene un asiento en el Parlamento y a la vez hace actividades de tipo terrorista que violan las leyes del propio Líbano o de la ley internacional. Basta recordar que en Miami se disparó una bazuca contra un barco en un puerto norteamericano por Orlando Bush, y que ese terrorista convicto y confeso fue perdonado por petición de la congresista Ileana Ros-Lehtinen a Jeb Bush, que luego fue el gobernador del estado de la Florida, por el padre de el primer presidente Bush. Todo esto, a pesar, y esto yo creo que es importante ir al documento y leerlo, que el fiscal general adjunto, Robert Wigley, dijo en una opinión al presidente que cualquier perdón a Orlando Bush dañaría el interés nacional norteamericano, pues afectaría el prestigio y la credibilidad con la cual Estados Unidos pedía a otros países la cooperación en la lucha contra el terror. Y yo creo que esto también hay que recordarlo, porque esta es una desviación clara, y cosas que pasan que hay que conocer las credenciales de esa derecha cubana anticomunista cuando podemos discrepar, opinar de la manera que queramos en relación al gobierno cubano, a sus proyecciones. Podemos tener una crítica constructiva o no tan constructiva, pero hay que también pensar en los efectos que tiene esos comportamientos no democráticos, contrarios al Estado de Derecho, en el país donde vivimos. Y esto yo creo que hay que recordarlo. Son los mismos. Recordemos la bomba a Orlando Letelier, donde personas en Estados Unidos estaban sirviendo a un Estado extranjero, a la oficina de inteligencia, a los servicios de inteligencia del dictador Pinochet, y tuvieron la audacia de ponerle una bomba en el auto al ex canciller chileno Orlando Letelier, que costó la vida a una ciudadana norteamericana, el caso de la ciudadana Ronnie Moffitt. No ha habido limitación por parte de estos grupos en hacer este tipo de cosas. Y esto lo recuerdo porque ahora ha salido la noticia de un homenaje al dictador Augusto Pinochet que iba a ocurrir en el Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, y entre los invitados había varios políticos cubanos americanos de diferente pelaje y que tienen que ver también en asociación con los que han estado envueltos en este tipo de actividades terroristas. No vi al final que ninguno participó, pero hubiese sido muy positivo que alguien en la prensa, en los medios, preguntara a los políticos en cuestión qué piensan ellos sobre el homenaje a este dictador, para poner, como ellos lo llaman, renombrado anticomunista, y por qué ellos estaban en esa lista, qué tipo de relación tienen ellos con los que rinden homenaje a Pinochet, y que ningún otro político norteamericano con un mínimo de decencia tiene esa relación, al punto que sería invitado que expliquen cuál es su responsabilidad, cuál es su proyección en relación a esto, puesto que es lamentable que hayan estado en esa lista. Yo creo, Michael, que es un buen momento en este momento para pasar a la pausa comercial, así que adelante y volvemos con los oyentes.
Saludos, estimados oyentes, les habla Arturo López Levy desde Denver, Colorado, este viernes 15 de junio, otra vez a cargo del programa del viernes de la tarde se mueve en sustitución de Francisco González Aruca. El titular de este programa, Edmundo García, estará de vuelta el próximo lunes. Estábamos discutiendo, yo creo que hablamos un poco del evento es el 40 aniversario del escándalo de Watergate, cuando comenzó el escándalo de Watergate, el arresto de las personas que penetraron en el edificio en Washington donde se encontraba el cuartel general del Partido Demócrata en las vísperas de las elecciones del año 1972. Y bueno, estábamos recordando aquello. En ese grupo, por cierto, mencionamos que habían habido varios cubanos de derecha vinculados a todo ese entramado de violaciones y de acciones de poco respeto, tanto por la legalidad como por la esencia, el espíritu, la ley, los beneficios, las libertades que nos ha brindado el país donde vivimos, que es los Estados Unidos. Bueno, estaba hablando un poco de lo que había pasado con Nixon, y yo creo que es importante también recordar cómo ante la evidencia de cosas que estén mal hechas, en aquel momento en el propio Partido Republicano hubo figuras que se sumaron a la decisión de crear una comisión para investigar, una investigación especial para llegar hasta el fondo de las razones que esto tenía. Vamos a recordar que el mismo día cuando arrestaron a las personas que habían estado habían entrado al cuartel general demócrata, cuando se hace la audiencia, imagínense, en el juicio de una de las personas que es uno de los que se ha metido en el edificio o en el apartamento, dice, ¿para dónde se trabaja? Para la CIA. Imagínese usted, que no es el típico ladrón que usted vaya a encontrar en un lugar de ese tipo, y allí eso fue creciendo hasta el punto en que 77 senadores, incluyendo varios republicanos, incluyendo, yo lo mencioné más temprano hoy, el caso del senador republicano de Arizona, Barry Goldwater. Si hay algún anticomunista y derechista, pueden contarlo a él, pero que tuvo la decencia de ir a la Casa Blanca y en determinado momento decir al presidente Nixon que él se tenía que ir, pues había violado la ley, él dijo multiple times, o sea, muchas veces, y que eso no era la manera de conducir o de liderar un país como era los Estados Unidos. Esto lo digo porque ahora en la polarización que hay, a veces es muy difícil ver senadores dentro del propio Partido Republicano que cuando se les dicen cosas que son razonables, como digamos una ley para la infraestructura que daría muchos empleos, la necesidad, por ejemplo, de salvar y de darse cuenta que muchas de las personas que están perdiendo sus casas, que están perdiendo su trabajo, no es por una razón de que ellos no tienen la disposición de trabajar o por errores que ellos han cometido, sino porque la situación ha sido globalmente muy difícil y que hay que tratar de apoyarlo. Ellos siempre vienen con posiciones ideológicas polarizadas que no permiten a veces avanzar en la legislación. El presidente no puede tener un diálogo con él solo, él tiene que tener un grupo del otro lado en el Congreso, particularmente en el liderazgo republicano, que ayude a que las cosas pasen. Pues bueno, al menos en aquel momento de Watergate hubo muchos senadores republicanos que dijeron hay que tomar partido, y básicamente se creó la comisión y se estaba a la víspera de un proceso de impugnación. Una de las cosas también que quería recordar, porque es una frase de Nixon que a mí me gusta mucho, es la frase del presidente Nixon cuando él se va, y él dice que el odio es una fuerza destructiva, y lo que dice es que el odio que se siente por otros no los destruye a ellos, sino que destruye al que lo siente. Fíjese qué clase de revelación más importante de la psicología de un hombre que se está yendo, pero que reconoce que ese odio ha sido su propia autodestrucción. Y es una cosa importante, puesto que todos vivimos experiencias, situaciones difíciles, injusticias que se cometen con nosotros. En mí mismo, por ejemplo, yo considero que varias cosas que me pasaron en Cuba fueron injusticias, aquí hay cosas que me han pasado que también son injusticias, pero yo creo que hay que tener siempre ese cuidado de no alimentar
alimentar el odio. El odio es una fuerza destructiva, y es una fuerza destructiva no solo hacia los que se odia, o menos para los que se odia, y más para el que odia, para el que odia. Y en este sentido quiero llamar la atención sobre, y después voy a tratar de retornar un poco a lo de Nixon, pero no puedo dejar pasar un artículo muy interesante en este tono, desde su propia perspectiva, desde su propia visión, que la profesora Hugo de Aragón, retirada recientemente de la Universidad Internacional de la Florida, escribió sobre el valor de la reconciliación. En este momento no me acuerdo muy bien del título, pero estoy seguro que si los oyentes quieren leerlo y van al Diario de las Américas, van a encontrar este artículo, o en el propio blog de la profesora Hugo de Aragón, donde ella llama a tener una proyección de futuro, una persona que viene de esa generación que crece en la época en que ocurre la revolución, las grandes divisiones, y tiene ese corazón de, a mí me parece, de no odiar. Esto lo digo yo, esto no lo dice Hugo, ella lo dice que ella no odia, pero yo creo que alguien que ha escrito ese artículo tan, que por cierto tiene cosas que usted puede discutir aquí, discutir allá, como en cualquier otro artículo, pero es muy difícil ver un tono allí de reproche, de revancha, de odio que no ayuda. Y esto lo digo por las reacciones que a veces ha habido viscerales en relación a las gestiones de reconciliación que ha tratado de hacer el cardenal Ortega, y alguna frase infeliz aquí, una frase infeliz allá. Yo particularmente hubiese preferido que él nunca hubiese usado esa frase de las personas que no tienen nivel cultural, puesto que hay muchas personas muy buenas que no tienen nivel cultural. Yo lo hubiera preferido así, pero yo creo que esa frase mínima, uno tiene que al lado de todo lo que ha hecho el cardenal por promover la reconciliación, el diálogo entre cubanos, uno tiene que tener cierto odio del corazón para convertir esa frase, lo más importante de lo que se hizo, se dijo en Harvard, que dijo el cardenal en Harvard, para no decir lo más importante de lo que el cardenal ha estado diciendo en los últimos años, más allá de las discrepancias que uno puede tener o no puede tener. A mí a veces me es difícil, porque yo digo, como judío, hay un momento en la Biblia, en lo que nosotros llamamos la Biblia hebrea, lo que para los judíos es la Biblia, que es el incidente de Amalek, en el cual Dios dice bien claro, hay unos enemigos del pueblo judío que hay que prácticamente odiarlos con todo fervor, pero yo creo que es un momento muy especial, incluso no es yo creo que lo que implica ni lo que domina en ninguna de las sagradas escrituras de ninguna de las religiones. Yo creo que esto es importante recordarlo. Nixon tuvo grandes triunfos en política exterior. Y yo creo que esto es importante también recordarlo, porque a las valoraciones de cualquier personalidad en la historia norteamericana, en la historia cubana, en la historia de cualquier país, yo creo que hay que darle su lado bueno y su lado malo. No se le debe hacer a ningún periodo histórico. Hubo una entrevista muy interesante de Eusebio Leal con Pedro Martínez Pires sobre la República, que reivindica muchas de las cosas que ocurrieron en la República, muchas figuras de la propia República que en determinado momento la revolución anatemizó. Y yo creo que sería un error a las generaciones modernas, a las generaciones de hoy, y yo creo que está pasando, porque hay estudios sobre el Partido Independiente de Color, sobre el Partido Ortodoxo, sobre el Partido Auténtico, que están saliendo de Cuba y de grupos de la diáspora, de académicos, la nueva academia cubana, que también se conecta con lo mejor de lo que ha venido antes. El propio Jorge Domínguez, Carmelo Misalago, Luis Pérez, han tenido siempre una visión polémica, compleja sobre nuestra historia. Y yo creo que en el caso de Nixon, hay que también reconocer que su presidencia arrojó grandes triunfos en política exterior para los Estados Unidos. El más importante, como decía, fue la apertura hacia China, que nunca se puede olvidar que representó una rectificación importantísima en la estrategia norteamericana de relaciones internacionales. Ese encuentro de 5 minutos, creo que fue 1 hora, con el presidente Mao, y la idea de que ya se empezó el deshielo que llevó a una relación que construyó un nuevo ambiente en Asia y que creó importantes dinámicas para el fin de la Guerra Fría. No se puede ignorar. Y la manera que eso ayudó el cambio de la política hacia una política de extensión, de la manera que eso ayudó a las fuerzas que dentro de China, una vez que se produce la derrota de la Banda de los Cuatro, llevó a que se pudiese hacer más expedita,
más flexible, más abarcadora, una reforma que sabía que contaba con un ambiente internacional propicio. Otro elemento de la época de Nixon que es importante es el tratado antibalístico, que empezó un proceso de distinción que también tuvo influencia enorme en la Guerra Fría, conduciendo a avances mayores en la administración de Ford y la administración de Carter. Luego, en lo que se creó fue el proceso de distinción, los intercambios comerciales, culturales, de todo tipo entre la Unión Soviética y los países del Tratado de Varsovia y lo que era Occidente. Y finalmente, yo quería no terminar sin referirme a esto, porque el papel de todas estas cosas de política exterior es en gran medida del secretario de Estado Kissinger, pero también Nixon era el presidente y él tenía muchas de estas cosas, él ya las había ido formulando en el momento anterior a ser presidente. Y quería recordar que una de las cosas que empezó en la administración Nixon fueron las aproximaciones del secretario Kissinger a Cuba y la idea de poder iniciar un proceso de distensión y las instrucciones que el secretario Kissinger dio a Larry Eagleburger, el que estaba empezando los contactos con Ramón Sánchez Parodi, con Teófilo Acosta y con varios dentro de la diplomacia cubana. Y las cosas que decía Kissinger era que no había virtud en mantener una enemistad perpetua entre Cuba y Estados Unidos, que los intereses nacionales norteamericanos serían avanzados más por una política de distensión y llamaba a conducir las negociaciones sin pequeñeces, con la dignidad de un superpoder como los Estados Unidos es. Yo creo que aquel llamado, incluso que le hace a Larry Eagleburger, que es uno de los funcionarios del Departamento de Estado que alerta sobre el seguro fracaso de la invasión de Bahía de Cochino, es muy importante. Y así lo terminamos el programa, yo creo recordando aquellos momentos y la agenda que todavía queda por realizar. Saludos a los oyentes, que tengan un buen fin de semana. Así son las cosas. Que Dios bendiga a la comunidad cubanoamericana, que Dios bendiga a Cuba y que Dios bendiga